Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.23 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: el coeficiente de fricción estática que corresponde a la madera sobre madera es de 0.7. ¿Cuál es el ángulo máximo que puede tener un plano inclinado de madera para que un bloque que también es de madera permanezca en reposo sobre el plano, es decir, no resbale? Bueno, entonces, para este ejercicio vamos a empezar dibujando nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, es un ejercicio un poco diferente a los anteriores porque estábamos acostumbrados a trabajar con planos horizontales, es decir, donde el objeto estaba sobre un plano horizontal. Para este ejercicio tenemos un plano inclinado. Entonces, tenemos una situación así. Entonces, tenemos aquí que está el bloque. Ambas superficies o ambos objetos son de madera, tanto el plano inclinado como el bloque son de madera, por lo tanto vamos a aplicar este coeficiente de fricción estática, en este caso, no cinética. Entonces aquí sería una S, es de 0.7. En este caso, ¿por qué cambiamos de cinética, que habíamos trabajado en los ejercicios anteriores, a estático? Porque ya no se nos menciona que el objeto se esté moviendo a rapidez constante, sino que el objeto está en reposo y queremos saber en qué ángulo empezará a moverse este objeto de madera. Este ángulo es el que nos están preguntando. Entonces, ¿qué otras cosas? Bueno, ya teniendo el dibujo, vamos a empezar también a plantear nuestras fuerzas que intervienen en este ejercicio. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas? Pues como siempre, la más sencilla y que estamos más acostumbrados vendría siendo el peso. A pesar de que no nos den el peso, vamos a escribirlo aquí, W, ¿sí? Muy bien, tenemos el peso. Recordar que el peso nunca se debe de dibujar de manera que quede paralelo o perpendicular a la superficie. Siempre se debe dibujar de manera vertical hacia abajo, siempre. Muy bien, luego tenemos también otra fuerza que vendría siendo la fuerza normal, y esta, a diferencia del peso, sí se dibuja de manera perpendicular a la superficie. Entonces vemos que aquí la superficie está en esta, digamos, en esta inclinación, pues la fuerza normal tendrá una inclinación a 90 grados de esa superficie, por eso se llama normal. Normal también significa, es sinónimo de perpendicular. Entonces ahí estaría nuestra fuerza normal. Esta no siempre es hacia arriba, como es el caso del peso, que siempre es completamente hacia abajo. La normal es perpendicular a la superficie. Y tendríamos por último la fuerza de fricción. Aquí en este ejercicio se nos está preguntando que si cuál es el máximo ángulo para el cual empezaría a resbalar el bloque de madera. Entonces, si esto empieza a resbalar, ¿hacia dónde se movería? ¿Hacia acá, hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, pues por lógica se movería hacia la izquierda porque empezaría a caer. Entonces, la fuerza de fricción siempre se debe de colocar al contrario, en sentido contrario del movimiento. Entonces, si nosotros suponemos, y pues debemos de suponer bien porque es lo lógico, que el movimiento es hacia acá, la fuerza de fricción la vamos a poner en sentido contrario, siempre paralelo a la superficie. Entonces debe ir en esta dirección. Muy bien. Y generalmente lo que se acostumbra a hacer en estos ejercicios es plantear nuestra sumatoria de fuerzas, pero le vamos a seguir llamando sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pero en este caso nuestro eje X va a ser la línea que sigue el plano inclinado, y el eje Y vendría siendo la línea que sigue nuestra fuerza normal. Aquí tendríamos nuestro eje Y. Entonces, las fuerzas que estén en esta dirección serán las que intervengan en el eje X. Ya no será de manera horizontal, sino con la línea que sigue el plano inclinado, y las fuerzas que pongamos aquí en sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 serán las fuerzas que estén en la misma dirección que la fuerza normal. Entonces vemos que, por ejemplo, la fuerza fricción va en la misma dirección que el eje X. Entonces la fuerza de fricción interviene en la sumatoria de fuerzas en X. Y la fuerza normal interviene en la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Pero en este caso el peso no está ni en la dirección X ni en la dirección Y.
Entonces, como en los demás ejercicios que ya hemos hecho, al tener una fuerza que está inclinada o que no es paralela a alguno de los ejes, debemos de descomponerla en sus componentes, en componentes que sí sean paralelos a los ejes. Entonces aquí tendríamos nuestra componente en Y, porque dijimos que este es el eje Y, entonces aquí le vamos a poner WY y aquí le vamos a poner WX. Esas serían las componentes del peso. Muy bien, entonces una vez establecidas las componentes, me gustaría esta parte ampliarlo un poquito para que se entienda mejor cómo vamos a obtener las componentes del peso. Ahora vamos a seguir manteniendo este color y vamos a dibujarlo aquí. Esta línea pues viene siendo esta línea vertical que es el peso. Luego tendríamos esta otra que viene siendo la componente vertical y luego esta otra que vendría siendo la componente en X del peso. Entonces, ¿cómo vamos a determinar bueno, hay que recordar que las componentes se asocian con la fuerza original mediante la multiplicación del coseno o el seno del ángulo, dependiendo de cuál de las dos utilice el coseno y cuál utiliza el seno. Entonces hay que determinar cuál de estas va a utilizar el coseno y cuál va a utilizar el seno. Entonces, para hacer eso, tenemos que encontrar una relación entre este ángulo y los ángulos que se forman en este otro triángulo que tenemos acá. Entonces, esa relación viene siendo la siguiente. Por ejemplo, si nosotros dibujamos aquí, vamos a ponerle otro color, un moradito. Por ejemplo, si dibujamos aquí una línea horizontal, esta línea horizontal pues es paralela al piso que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, luego que tendríamos, por ejemplo, si yo dibujo la parte del plano inclinado, que sería esto, vendría siendo esta línea morada, pues vemos que el ángulo que se forma entre una línea horizontal y el plano inclinado, pues es este ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, esto de aquí valdría el mismo ángulo que tenemos acá. Muy bien. Ahora, vemos que esto de aquí, esta línea azul y esta del plano inclinado, forman un ángulo de 90 grados. Aquí se puede apreciar. Entonces quiere decir que la suma de estos dos es de 90 grados. Esto más esto, vamos a llamarle beta, por ejemplo, es de 90 grados. Entonces alfa más beta es de 90 grados. Muy bien. Y aquí también vemos otro ángulo recto entre esta línea morada y esta línea azul. Vemos que es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, si estos dos suman 90 grados y aquí ya tengo beta y la suma de esto y esto también me tiene que dar 90 grados, pues no me queda otra opción más que esto valga también el ángulo alfa. Entonces, esta parte es el ángulo alfa. Muy bien. Entonces, y eso ya nos permite utilizar el ángulo que nos dan como referencia para poder utilizar las componentes Y y X del peso. También a WX y a WY, que me gusta más utilizarlo así, se les llama componente tangencial y componente normal del peso. Entonces a la WY le vamos a llamar W normal y a la WX le vamos a llamar W tangencial. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque en este caso la WY pues vendría siendo el peso que es contrario a la normal. ¿Sí? Entonces por eso le llamamos a WY WN, W normal, y a WX le llamamos W tangencial o peso tangencial porque vendría siendo la componente que es paralela al piso, es decir, como que apenas si roza al piso. Y recordar que el concepto de tangente, ¿sí? Si tenemos un círculo y una línea tangente, pues es una línea que apenas si choca, que apenas si toca en un punto a un círculo, es decir, es tangente a ese círculo. Entonces, por eso se le denomina de esta manera. Muy bien, y entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones de W tangencial y el peso normal con el ángulo que se nos daba inicialmente? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un ángulo también aquí de 90 grados. Por lo tanto, se pueden utilizar las relaciones trigonométricas de seno y coseno. Entonces vemos aquí que este ángulo, que es el que nos daban de referencia, ¿con quién es cateto opuesto y con quién es cateto adyacente? Bueno, vemos que WY, que es W normal, es un cateto adyacente. ¿Y qué relación de las trigonométricas se relaciona
con el cateto adyacente. Pues hay que recordar que el coseno se relaciona con el cateto adyacente. Entonces quiere decir que la componente normal del peso se va a relacionar con el coseno. Por lo tanto, me va a quedar que la componente normal del peso va a ser igual a el peso original multiplicado por el coseno del ángulo. Y ya por puro descarte, la componente tangencial del peso va a ser igual al peso original multiplicado por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque vemos aquí que la componente tangencial, es decir, WX, es el cateto opuesto a este ángulo que nos están dando como referencia. ¿Y quién se relaciona con el cateto opuesto? Pues la relación trigonométrica del seno es la que se relaciona con el cateto opuesto. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestras componentes del peso en función del ángulo que nos daban como referencia y el peso original. Ok, entonces ahora sí, ya que tenemos nuestras componentes, esto es importante hacerlo porque estas componentes sí son ya paralelas a los ejes. Si se fijan, WX o W tangencial es paralelo al eje X y WY o WN, que sería W normal, es también paralela al eje Y. Entonces vamos a poder utilizar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 en las direcciones que establecimos. Entonces las ecuaciones nos van a quedar así. Vamos a cambiar de color, ahora sí. Y nos quedaría, ok, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Pues vemos aquí que tenemos la fuerza de fricción y tenemos la WX, que la definimos mejor como el peso tangencial. Entonces la fuerza de fricción la vamos a suponer positiva porque va hacia la derecha, como quien dice. Entonces la fuerza de fricción positiva menos el peso que va hacia abajo, que en este caso sería la componente tangencial, y la componente tangencial la hemos definido como el peso original multiplicado por el seno del ángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otra fuerza está en el eje X? Parece ser que ninguna otra. Muy bien. Entonces esto lo igualamos a 0. Ok. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Que viene siendo en esta dirección. Pues vendría siendo la fuerza normal, positiva la vamos a suponer, y negativa la componente normal del peso, que fue como definimos a WY. Entonces nos quedaría que el peso normal va a ser negativo y es igual a menos el peso por el coseno del ángulo. Y ya no tenemos más fuerzas que estén actuando en el eje Y, por lo tanto igualamos a 0. Muy bien. Entonces, de aquí nos quedan dos ecuaciones muy sencillas, que sería que la fuerza de fricción es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo, porque si esto que está restando lo pasamos para acá, pasaría sumando, y lo mismo con la normal, esto que está restando pasaría para acá y pasaría sumando. Entonces nos quedan esas dos ecuaciones. Y aquí vamos a hacer algo bastante interesante, porque nos quedan dos ecuaciones, pero en este caso tenemos varias incógnitas que vendrían siendo pues la misma fuerza de fricción, el peso que no nos dan, el ángulo, la fuerza normal, todo eso. Lo único que conocemos es el 0.7, que es el coeficiente de fricción, en este caso estática, es de 0.7. Entonces también vamos a escribir aquí una relación que hay entre la fuerza de fricción y la fuerza normal, que en este caso es que la fuerza de fricción es igual a el coeficiente estático multiplicado por la normal. Si por ejemplo aquí yo despejo el coeficiente de fricción estático, me quedaría que n, que está multiplicando, pasa para acá dividiendo. Entonces me quedaría que el coeficiente de fricción estático es igual a la fuerza de fricción dividido entre la normal. Y esta relación va a ser muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque con las otras dos ecuaciones vamos a hacer algo interesante. Y recordar que esto vale 0.7 porque es un valor que nos daban acá originalmente. Entonces, la relación entre la fricción y la normal es de 0.7. Ok, ¿cómo nos vamos a ayudar con esto? Con estas dos ecuaciones que tenemos acá. Pues vamos a hacer precisamente esto. Vamos a dividir estas dos ecuaciones. Si por ejemplo a esto yo le llamo ecuación 1 y a esto yo le llamo ecuación 2, voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Entonces me quedaría que la fuerza de fricción
entre la normal es igual al peso por el seno del ángulo entre el peso por el coseno del ángulo. Es lo que voy a hacer. Y entonces aquí vemos que tengo peso arriba con peso abajo, se me cancelan esas dos variables y me quedaría solamente la operación seno de un ángulo entre coseno del mismo ángulo. Esta es una relación trigonométrica. Seno de un ángulo entre el coseno del mismo ángulo es igual a la tangente del ángulo. Entonces la fuerza de fricción dividido entre la normal es igual a la tangente del ángulo. Y aquí tenemos una relación muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos establecido que la fuerza de fricción entre la normal es igual al coeficiente de fricción estática, que es de 0.7. Por lo tanto, la tangente del ángulo es igual al coeficiente de fricción estática. Es decir, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Bueno, primero que nada, que esta situación de si el objeto resbala o no resbala no depende del peso del objeto. Entonces, ahora cobra sentido que no nos den ningún valor para el peso de este objeto en el ejercicio. ¿Por qué? Porque realmente el peso no influye. Aquí vemos cómo se cancela el peso que sea, no importa cuánto valga esto, como es la misma cantidad, se va a dividir y se va a cancelar. Entonces, podemos sacar como conclusión que el peso no importa en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que importa para esta situación y para determinar el coeficiente de fricción estática? Únicamente el ángulo. Entonces, el ángulo sí era un dato, bueno, más bien era el dato que nos pedían, no era un ángulo, no era un valor que nos pedían. Ya me revolví, perdón. No es el valor que nos dan, sino el valor que nos piden, y a cambio nos dan el coeficiente, que es de 0.7. Entonces, con eso vamos a poder sacar ese ángulo. Entonces nos quedaría que ese ángulo va a ser igual, bueno, vamos a establecer otra vez la ecuación. Tangente del ángulo es igual al coeficiente de fricción estática. Este valor es un valor conocido, es 0.7. Y si yo quiero despejar el ángulo, ¿qué es lo que hago? Pues aplico la operación inversa a la tangente. Lo contrario de la tangente es la tangente inversa o el arco tangente, que en la calculadora se escribe como tangente a la menos 1. Entonces voy a aplicar la tangente a la menos 1 de este valor. ¿Por qué? Porque la tangente que tenía a la izquierda la paso como tangente inversa a la derecha. Para obtener esa tangente inversa en la calculadora basta con oprimir las teclas Shift y tangente en la calculadora y ya me sale tangente a la menos 1 y ya pongo el valor de 0.7. Esto me da un ángulo de 34.99 que prácticamente podemos redondear a 35 grados. Entonces ese sería el ángulo máximo al cual podríamos poner este plano inclinado y que que el bloque no resbalaría de esta superficie inclinada. Entonces, recapitulando un poquito lo que vimos, esta situación de averiguar si un objeto resbala o no de un plano inclinado no depende del objeto, depende únicamente de las superficies que están en contacto, es decir, depende del coeficiente de fricción estático y depende lógicamente del ángulo al cual se esté colocando ese plano inclinado. Si este plano inclinado lo inclinamos un poco más a 36 o a 37 grados, entonces esto ya empezaría a resbalar. 35 grados, digamos que es el límite en donde empieza a resbalar, ¿sí? Entonces, con esto tendríamos el ejercicio 4.23. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas para que no te pierdas esta serie y muchas otras.